Buenas noches. Nosotros somos el equipo 9 y vamos a hacer la presentación de la investigación acerca de las aplicaciones de la mecánica de fluidos en la ingeniería. Nuestro equipo está formado por mí, David Gadiel Ávila Ramírez, el compañero Martín Eduardo Casillas Zamora, la compañera Merari Astrid Reina Trejo y el compañero Diego Román Guel Peña. Investigación acerca de los fluidos en reposo. El estudio de los fluidos en reposo, también conocido como la estática de fluidos, constituye uno de los pilares fundamentales dentro del análisis de sistemas físicos en la ingeniería. Comprender cómo se comportan los líquidos y gases cuando no están en movimiento permite diseñar estructuras resistentes, mecanismos hidráulicos precisos y sistemas de medición eficientes. Este conocimiento es especialmente relevante para diversas ramas de la ingeniería, incluyendo la ingeniería mecánica, civil, eléctrica y biomédica. A lo largo de esta investigación se explorarán los conceptos esenciales que definen el comportamiento de los fluidos en reposo, así como sus múltiples aplicaciones prácticas en la ingeniería moderna. Fundamentos teóricos. Un fluido es una sustancia que se forma de manera continua bajo la acción de una fuerza cortante. A diferencia de los sólidos que mantienen su forma, los fluidos fluyen y adoptan la forma del recipiente que los contiene. En condición de reposo, las fuerzas internas que actúan en un fluido son exclusivamente normales, es decir, se manifiestan como presión. La presión se define como la fuerza ejercida por unidad de área y se mide en pascales en el sistema internacional, donde es la presión, la fuerza y el área sobre la que se aplica. La presión en un punto de un fluido en reposo depende exclusivamente de la profundidad a la que se encuentra y de la densidad del fluido. A continuación, empezaremos a hablar sobre el principio de Pascal, un poco del principio de Arquímedes, la densidad y el peso específico. Bueno, principalmente el principio de Pascal dice que si aplicamos presión a un fluido incomprensible, esa presión se transmite por igual en todo el fluido. Esto establece que es la base de sistemas hidráulicos o gatos. También podemos comprender que, siguiendo con el principio de Arquímedes, este explica por qué flotan los objetos. Todo cuerpo sumergido recibe una fuerza hacia arriba igual al peso del fluido que desplaza. Y hablando un poco sobre la densidad y el peso específico, estos nos ayudan a entender cómo se comportan distintos líquidos o gases, según su masa o su masa por el volumen. Siguiendo con la siguiente diapositiva. En esta diapositiva vamos a hablar sobre las aplicaciones en la ingeniería. ¿Sí? Los fluidos en reposo tienen muchas aplicaciones en la ingeniería. Dando un ejemplo, en ingeniería mecánica se usan en sistemas hidráulicos como frenos, gatos ya dichos anteriormente. Esto es gracias al principio de Pascal. En ingeniería civil son clave para diseñar presas hidráulicas y sistemas de agua, donde se necesitan entender bien la presión hidrostática. En eléctrica se usan fluidos como el aceite en transformadores para encontrar el calor y evitar fallas. Y en biomédica se aplican estos principios para medir la presión arterial o calibrar sistemas de suero. En cada una de estas áreas, entender cómo se comportan los fluidos es muy esencial, o sea, muy importante para el buen diseño y funcionamiento de los mismos sistemas. Continuamos con la siguiente diapositiva. Sí, bueno, pues los ejemplos concretos que tenemos en este caso es las aplicaciones de la estática de los fluidos en la ingeniería y principalmente se aplican más en el diseño de los gatos hidráulicos. En las diapositivas se puede ver conforme va pasando el tiempo en la historia, se ha demostrado que los procesos de la mecánica de fluidos han influido mucho respecto a generar inventos o generar aportaciones que nos hayan ayudado actualmente. Principalmente los pistones en áreas distintas conectados mediante un fluido se pueden aplicar, en este caso es un fluido incomprensible, que usualmente es aceite, y al aplicarse una fuerza específica en los pistones menores, la presión generada transmite una mayor fuerza al pistón mayor y lo que permite levantar cargas pesadas, en el caso de los gatos hidráulicos. Otro ejemplo relevante es en el análisis de la flotación de estructuras marinas, como las plataformas petroleras, o utilizando el principio de Arquímedes, se determina si una estructura puede mantenerse a flote dependiendo del volumen de estos fluidos y su densidad también. En conclusión, podemos decir que la estática de fluidos nos ofrece las herramientas necesarias para que los diseños y los análisis del sistema, donde están los líquidos y los gases en reposo, pues nos dan a entender que desempeñan un papel muy importante y funcional en nuestra vida diaria, en las innovaciones que conforme ha pasado el tiempo se han generado. Las aplicaciones que existen son muchas y principalmente abarcan desde sistemas de soporte estructural hasta tecnologías automatizadas hidráulicas, que en el dominio de este tema es indispensable para hacer el ejercicio profesional de cualquier ingeniero. Como experiencia personal, en mi caso como estudiante de IME, es muy importante la mecánica de fluidos en el área de motores. Entonces,
sí es un ejemplo muy concreto que podemos aplicar. Fundamentos teóricos podemos hablar que son los conceptos centrales, que estas son las dinámicas de los fluidos en el caudal volumétrico. Estas representan un volumen fluido que pasa por sección transversal por una unidad de tiempo, y aquí tenemos la forma de expresión. Entonces podemos, donde su caudal y el área transversal es el conducto y la velocidad del fluido, y pues su ecuación de continuidad se establece en que un fluido incomprensible y el caudal debe de mantenerse constante a lo largo de una tubería. Por tanto, si el área de paso disminuye, la velocidad de esta debe aumentarse. Aquí también concordamos sus fórmulas, y también otro principio fundamental del teorema del Bernoulli es que relaciona la presión de la energía cinética y la energía potencial en un fluido ideal de movimiento. Este teorema también nos permite entender fenómenos como la sustentación en las alas de un avión y la succión de una chimenea a la velocidad de una tubería que se estrecha. La siguiente diapositiva, por favor. Opciones en la ingeniería. Pues las dinámicas de fluidos se encuentran presentes prácticamente en todas las ramas de la ingeniería, y algunas aplicaciones destacadas que incluyen ingeniería mecánica, que esta cuenta con diseño y análisis de turbinas, bombas centrífugas y ventiladores industriales. También, por lo tanto, sistemas de climatación y intercambios de calor. También es crucial en estudios de refrigeración y lubricación de maquinaria. En la ingeniería civil, pues modelando un flujo de canales abiertos diseñados de alcantarillado y drenaje pluvial. También contaban con estaciones de bombeo y presas. También se aplica al estudio del comportamiento hidráulico en cuencas hidráulicas. Y en ingeniería aeroespacial automotriz se analiza el aerodinámico de carrocerías, alas hélices y turbinas, y la optimización de flujos que reduce la resistencia en el aire y mejora la eficiencia del combustible. En la ingeniería química y de procesos, el transporte fluido en reactores, tuberías y tanques se requiere para un análisis detallado de la pérdida de carga y del régimen del flujo. Eso sería laminar o el turbulento. Para optimizar sus procesos industriales. Y en la ingeniería biomédica, pues son los análisis de flujo de sanguíneo en arterias, venas y dispositivos implantables como válvulas cardíacas artificiales, las cuales son diseñadas de sistemas de diálisis y circulación extracorpórea y considerando sus principios hidrodinámicos. La siguiente, por favor. Ejemplos de concretos. La dinámica de fluidos es esencial en múltiples áreas de la ingeniería. Un ejemplo claro es el diseño de sistemas de aire acondicionado, donde se utiliza la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad para calcular la velocidad de flujo y la pérdida de presión a lo largo de los ductos, asegurando la eficiencia energética y confort térmico. Otro caso de las turbinas hidráulicas es donde el agua en movimiento genera energía mecánica, que luego se transforma en energía eléctrica. Para ello, se analiza en el perfil de flujo, la velocidad y las presiones dinámicas, lo cual influye directamente en el diseño de los álabes. También se aplica en redes de tuberías, donde se consideran pérdidas por fricción usando fórmulas como la de Darcy-Weisbach. Esto permite prever las caídas de presión y optimizar el transporte de líquidos. En resumen, la dinámica de fluidos es una herramienta fundamental de la ingeniería moderna, ya que mejora el rendimiento y la seguridad y la sustentabilidad de numerosos sistemas tecnológicos. Les compartiremos un video sobre esta presentación. Segunda parte tan pronto, pero como os he visto súper interesados en el tema, me habéis demostrado que os ha gustado muchísimo el vídeo, así que voy a hacer la segunda parte. Voy a empezar aclarando una duda que habéis tenido sobre Venturi, que está muy bien que tengáis dudas si seáis tan curiosos, que si algo no os encaja en la cabeza lo preguntéis. Os parecía antiintuitivo que al aumentar la velocidad bajase la presión. No quería entrar en el tema porque igual se complicaba mucho el vídeo, pero ya que habéis tenido mucho la duda, pues lo voy a aclarar. La ecuación de Bernoulli es la ecuación de la energía de un fluido, que es prácticamente lo mismo que la ecuación de la energía mecánica. Tiene su parte de energía potencial, su parte de energía cinética, hasta ahí, igual que la energía mecánica. Pero le añadimos un término que es la energía de presión, ¿vale? La presión es energía. Cuanta más presión tiene un fluido, más energía tiene. Bien, ahora digamos que la energía que circula por todo el tubo es constante, ¿vale? La energía ni se crea ni se destruye. Bueno, va a haber pérdidas de carga, como rozamientos del fluido, resistencias al flujo, y esas pérdidas de carga van a hacer que la energía baje, ¿vale? Pero para entenderlo vamos a suponer nosotros que la energía es constante. El término de energía potencial nos podemos olvidar de él, porque va a estar toda a la misma altura. Si pusiéramos así el tubo, pues sí habría un término de energía potencial, pero al ponerlo horizontal no hay variación de energía potencial, es cero. Cuando pasamos del tubo de PVC, que es de 50, a la tubería de cobre, que es de 18, el flujo está pasando más rápido, eso lo entendisteis, ¿no? Porque al tener menos sección y pasar el mismo caudal, tiene que pasar más rápido. Al ir más rápido, el término de energía cinética tiene que subir. En conclusión, podemos concluir que la mecánica del fluido se ve en muchas áreas de la ingeniería, y no solo en la ingeniería, sino en nuestro día a día. Y eso fue todo de nuestra parte del equipo 9. Muchas gracias por ver.